el origen, la composición, la arquitectura y el surgimiento de la vida en este pequeño punto en el cosmos, así como los cambios que nuestro planeta ha experimentado a través del tiempo y su interacción con los demás cuerpos del sistema solar y el universo. Misterios inagotables de la curiosidad humana sobre el objeto de estudio de las geociencias, la Tierra. Exploremos juntos y aprendamos de la naturaleza, el segundo libro de Dios. Bienvenidos a Punto Geo. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? Fueron algunas de las desafiantes preguntas que, en medio de un arrollador torbellino y del indescriptible sufrimiento de Job, Dios dirigió al atribulado patriarca. En ellas, Dios se manifiesta no solo como el arquitecto universal que diseñó al planeta rebelde, sino también como quien controla su historia y su destino. Siglos después, en el agitado devenir de la historia, el mismo Dios mostró al monarca más poderoso de la época la evidencia empírica de que ciertamente es Él quien, por encima de la soberbia, las emociones y el orgullo humano, está al timón de la historia. Siendo Dios el creador del planeta, en su gran sabiduría se valió de los mismos elementos químicos que Él originó para mostrar no solo a Nabucodonosor, sino a todas las generaciones por venir, su omnisciencia, al predecir con exactitud matemática el desenvolvimiento temporal de los eventos que marcarían el ritmo de la historia. Así, mientras el monarca de Babilonia dormía, apareció en su sueño una imagen multimetálica que, según las palabras del profeta, era muy grande, su gloria muy sublime y su aspecto terrible. El profeta Daniel, por inspiración divina y utilizando el recurso didáctico provisto por Dios, que consistía en una secuencia de metales, barro cocido y una roca con descomunal energía cinética, hizo una síntesis de la historia del planeta con las siguientes palabras. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estaban mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces, el oro, metal con un peso específico de 19.2 gramos por centímetro cúbico, y que desde aquella época era un metal muy preciado, fue usado por Dios para representar ese reino, caracterizado por la belleza y extrema riqueza de Babilonia, su ciudad capital. Sin embargo, Dios, como el amo del tiempo y del espacio, había dictaminado que ese reino sería efímero y que su esplendor tendría un límite. Esta predicción se cumplió en el año 539 a.C., cuando Babilonia fue conquistada por el imperio medo-persa al mando de Ciro el Grande, a quien desde siglos atrás Dios había colocado en la recta numérica de la historia para poner fin a la hegemonía de esa orgullosa metrópoli. El imperio medo-persa fue representado por la plata,
un metal de menor peso específico, 10.5 gramos por centímetro cúbico, y menor valor que el oro. Pareciera que la ductilidad de este metal caracterizó la voluntad del rey Darío, quien fue incapaz de salvar al anciano profeta de ser arrojado al foso de los leones. Este reino de plata fue el amo del mundo durante poco más de 200 años, hasta que en la batalla del campo de Arbelas del año 331 a.C. fue derrotado por el ejército griego. La constitución metálica de la gran imagen cambia ahora al bronce, que está formado por una aleación de cobre y estaño u otros metales como el zinc, el aluminio y el níquel. Sin embargo, no importando la mezcla, el bronce tiene siempre un peso específico alrededor de 8.83 gramos por centímetro cúbico, menor que el oro y la plata. Este elemento representaba al imperio griego, que bajo el mando de Alejandro Magno alcanzó su máximo esplendor y extensión. No obstante, la aritmética bíblica había establecido que ese reino sucumbiría bajo el yugo de otro imperio más poderoso, hecho que se consumó en el año 168 a.C., al ser conquistado por el férreo imperio romano. Las piernas de la imagen eran de fierro, elemento cuyo peso específico, 7.9 gramos por centímetro cúbico, es aún menor que el de los metales anteriores. Así como este elemento posee más dureza que el oro, la plata y el bronce, el imperio romano mostró una dureza inaudita contra los pueblos conquistados, cumpliendo exactamente la profecía al desmenuzar y romper todo lo que estaba en su camino. Sin embargo, así como el hierro se oxida con relativa facilidad, este reino se oxidó y sus proverbiales excesos significaron su fin, ocurrido entre los años 351 y 476 después de Cristo. Durante estos años, el debilitado imperio de hierro fue invadido por las tribus bárbaras procedentes del norte, hasta que al fin de ese intervalo, el último emperador romano, Rómulo Augustulo, fue depuesto y exiliado por Odoacro, rey de los Érulos, quien se proclamó primer rey de Italia. Las constantes invasiones fragmentaron al antes fuerte imperio romano, marcando la transición de las piernas de hierro a los pies compuestos de hierro y barro cocido en la impresionante estatua. Sin embargo, así como el hierro y el barro no se mezclan químicamente, los nuevos reinos no lograron tener la cohesión necesaria para integrar otro imperio mundial. En la visión del monarca, la secuencia metálica de la historia termina cuando una roca, cortada no con mano, que representa la segunda venida de Cristo, impacta en los pies de la imagen con la cantidad de movimiento y la energía cinética suficientes para pulverizar la gran estatua, de tal forma que sus restos fueron como tamo de las eras del verano. En cambio, la piedra que golpeó a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este impacto cósmico terminará con la rebeldía y la decadencia de la especie humana, ilustrada con la secuencia decreciente en peso específico y valor de los metales que integraban la imponente estatua, y pondrá fin también a la dimensión temporal y abrirá las puertas de la eternidad. Con el incuestionable cumplimiento de esta profecía en la recta numérica de la historia, Dios es una vez más vindicado como aquel que está al control de la historia. Muestra también que, aun cuando este pequeño planeta cayó en rebeldía, llegará el día cuando, liberado de los efectos del pecado,
será la habitación de los redimidos por la eternidad.